responde a un interés que tenemos desde la Asociación de Agencias. Aquí, por cierto, están los alumnos del PMDC, del Programa de Gestión de Medios, Datos y Contenidos, que es de nuestra oferta formativa, y los socios miembros de la Asociación de Agencias. Y deciros que estamos aquí porque nosotros, todos juntos, porque hay algo que nos une, que es la comunicación. Ese es un territorio en el que la Asociación de Agencias de Medios hemos querido trabajar, ¿no? Hemos querido hablar de la comunicación. Como sabéis, nuestra leyenda es para que la comunicación funcione. Y para que la comunicación funcione, lo hablamos lógicamente del territorio en el que nosotros, los que somos profesionales de la comunicación, abordamos, ¿no? Para que las empresas puedan añadir valor, ¿no? a sus marcas, a su propio negocio, pero también hablamos de la comunicación como un acto cotidiano, como el que estamos haciendo antes de esta presentación, y quizás hayáis visto dos pequeñas acciones que hemos ido desarrollando durante estos años y que precisamente responden a ese interés, al interés, digamos, humanista también, que tenemos desde la Asociación de Agencias de Medios por hablar de la comunicación. Quizás esta pieza que os vamos a enseñar en primer lugar, pero que trata de hacer una referencia al trabajo que hemos hecho hasta el momento, lo hicimos durante el COVID, ¿no? Y pusimos esto. A ver. Jugamos, aplaudimos, consolamos, animamos, cantamos, lloramos, brindamos y hablamos cada uno desde nuestra casa. Ahora que dependemos tanto de la comunicación, ahora es importante demostrar que la buena comunicación funciona. Asociación de Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. Bueno, esa era nuestra... Ahora que reímos, jugamos. Esa era nuestra forma de ver, ¿no? Esa limitación que teníamos de no salir de nuestra casa, y ahora que lo hacíamos todos en nuestra casa, nos parecía que efectivamente la comunicación era muy importante. Y ya hace unos cuantos años, venimos haciendo una campaña durante el verano, un spot que rodamos, y que gracias a la colaboración de muchos medios, vamos poniendo, y que os anuncio que es el último año, ¿no? Este año 2021 es el último año, precisamente estamos trabajando con Óscar, con todo el equipo de la Junta Directiva, precisamente en nuevas ideas, en el mismo objetivo, ¿no? En demostrar que la comunicación, la buena comunicación funciona, y por supuesto decir que desde la Asociación de Agencias de Medios nos encargamos de eso, ¿no? Tratar de que la comunicación de nuestros clientes, de las empresas para las que trabajamos, ayudarles precisamente para que la comunicación funcione. Bueno, y ese es un spot que quizás lo hayáis visto en cines, en una tele, y que tenéis aquí. La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. Bueno, el caso es que, paralelo a esto que os hemos enseñado, hace 2 años hicimos una investigación, gracias a la colaboración, al trabajo conjunto con IO Investigación, con el Instituto de Investigación, hicimos un primer trabajo hablando, hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hablando sobre la importancia de la comunicación, ¿no? Y nos animamos precisamente para hacer un segundo estudio hablando de este momento tan excepcional, ¿no? Y no sé si Óscar, tú... Bueno, al final yo creo que todas estas marcas que están aquí, que son agencias que trabajamos sobre la comunicación, y como decía, es lo segundo más que hacemos, y todo lo que hacemos comunica. Como personas, como individuos, como vamos vestidos, todo comunica, ¿no? Y es verdad que desde el punto de vista de la AM, al final llevamos en nuestro core como compañías de medios de nuestro pasado, trabajando siempre con mucha información. Al mundo de la data y de la gestión de la información es una cosa que es prioritaria prácticamente para todo el mundo, ¿no? Pero es casi un must que todas las compañías tienen que tener, pero es verdad que desde las agencias de medios siempre hemos trabajado con mucha información y con mucha data, ¿no? Y esto no solo cambia, sino que se acelera y se incrementa. Pero es verdad que también eso nos ayuda a entender qué es lo que tiene más impacto en la comunicación. Estamos en una era, ya lo estábamos, de cambio constante de paradigmas en torno a la comunicación, sobre todo por los cambios que la tecnología va trayendo. Y claro, resulta que de repente, hace año y medio ya, hay un evento imprevisto, como ahora estamos con un volcán que nadie esperaba, hubo una pandemia, que todavía estamos conviviendo con ella,
y que evidentemente seguro ha de tener impactos en la comunicación, en cómo nos comunicamos, y no solo eso, sino en relaciones, en qué necesitan hacer las marcas, las personas, en cambio de hábitos referidos al cómo trabajamos o cómo deberíamos trabajar. Bueno, muchas cosas que todos tenemos opinión, todos hemos leído, hemos escuchado cosas, pero que en este afán de entender y de gestionar información y datos, pues creíamos que este estudio seguramente nos daría buenas pistas de hacia dónde va a ir la sociedad y dónde deberían ir las marcas y dónde deberíamos ir nosotros también como parte de todo esto, en varios aspectos que el equipo de IO Investigación y David ahora nos contarán, ¿no? Y agradezco, de hecho, el trabajo que he estado viendo ya el informe previo. La verdad es que me parece muy interesante las conclusiones. Me gusta porque algunas son lo que pienso, ¿sabes? Cuando uno tiene un pensamiento y alguien te lo refuerza con datos, digo, ¿ves? Yo sabía que esto era bueno. ¿Vale? Si no, te digo, esto es una basura, pero... No, pero bueno, a veces te sirve para confirmar lo que tú crees que puede ser, o dices, oye, pues estoy completamente equivocado, ¿no? Bueno, son datos, al final a mí la investigación me gusta porque son datos objetivos, basados en una muestra que es suficiente y sólida, y bueno, no me enrollo más, tengo esa capacidad de enrollarme y creo que lo importante es la presentación del estudio que nos va a contar ahora David Martín. Pues David, muchísimas gracias. Vale. Reiteraros. Por cierto, gracias por venir a todos, Sí, sí. Que es un gusto tener reuniones físicas, ¿vale? Ya lo digo yo, que soy un fan de lo físico y encantado de recibiros aquí en el Village, por cierto, así que bienvenidos también por parte de... Leo, y comenzamos con la presentación. La importancia de la comunicación en España. Esto es la presentación, en torno a 20-25 minutos. Comentaros que esta presentación es mucho más extensa de lo que vais a ver aquí y creo que luego Leo la va a circular, ¿no? Os la va a hacer llegar, además en toda su extensión. Tenemos un montón de variables sociodemográficas, aparte del sexo, de la edad y la comunidad autónoma, que han sido variables de afijación para el muestreo, para poder segmentar luego todo el estudio y poder decir, bueno, ¿quién prefiere las reuniones virtuales o las reuniones presenciales? ¿Las personas de clase social alta, media, o por ingresos en el hogar, o por ocupación? Tenemos un montón de variables para poder segmentar y todo el estudio está segmentado por estas variables. No me voy a detener, pero, y en esta versión no está porque es una versión resumida, pero luego en la que os vamos a enviar está completamente segmentado por todo, por edad, por sexo, por comunidad autónoma, por absolutamente todo lo habido y por haber. Y entramos ya dentro de los insights, de los principales titulares que se desprenden de este estudio. Y ahí tenéis el primero, ¿no? Es un gran titular. Más de 3 de cada 4 españoles, en concreto un 77,38%, aseguran haber requerido de nuevas destrezas, nuevas habilidades a la hora de comunicarse durante la pandemia en algún ámbito de su entorno. Es decir, la pandemia ha hecho que se esfuercen, que requiera de nuevas destrezas para comunicarse. Es un dato muy importante. Segundo gran insight o punto clave que se desprende de este estudio, fijaros, 8 de cada 10 españoles, en concreto un 81%, aseguran preferir las reuniones presenciales frente a casi 2 de cada 10 que las prefieren virtuales, prefieren verse por Teams, por Zoom, por lo que sea, ¿no? Sin embargo, a la hora de trabajar, 6 de cada 10 españoles, la opción preferida para ellos sería combinar, es decir, bueno, pues algunas presenciales, otras virtuales. Luego veremos quienes aún así prefieren lo presencial y no les hables de lo virtual porque prefieren verse en persona. El punto 3 dice, 4 de cada 10 españoles, para 4 de cada 10 sus relaciones sociales han empeorado en este periodo. Es decir, 4 de cada 10 consideran que son peores, de peor calidad sus relaciones, ¿no?, sociales. Además, durante la pandemia, más de 6 de cada 10 españoles han perdido el contacto con personas cercanas. Fijaros, otro gran titular, que un 62% haya perdido ese contacto. El punto 4 dice, cerca del 50%, casi el 50%, afirman comportarse de forma distinta virtualmente de lo que lo harían de forma presencial al comunicarse con una persona de su propio entorno. Fijaros, otro dato muy importante. Algo más de 1 de cada 2 españoles consideran que se originan más conflictos en sus relaciones si es personal, si estas relaciones son personales, que si fueran virtuales. Y 1 de cada 2 españoles, un poquito más, un 54,46%, indica que ha aumentado el consumo de sus redes sociales en este periodo. Luego lo vamos a ir viendo. Y más de 8 de cada 10 españoles, en concreto un 83,15%, opinan que los medios de comunicación se han guiado por ciertos intereses políticos, empresariales, otro dato muy importante. Aún así, la pandemia ha conseguido
que casi 1 de cada 2, en concreto un 45-46, estén ahora más atentos que antes a los medios de comunicación. Es decir, incita ese interés, esa ventana a la comunicación a través de los medios de comunicación. Vamos a ir desarrollando estos puntos, vamos a ir viéndolos. El bloque 1 hablaba sobre trabajo. Y ahí tenemos la primera pregunta, hemos saltado las 2 primeras preguntas, que luego lo tendréis en toda su extensión. Y la pregunta 3 decía, ¿cuántas videollamadas ha realizado de media a la semana durante la pandemia? Bueno, lo primero que vemos aquí es que tan solo un 9%, un 8,9%, no ha hecho videollamadas durante la pandemia, no hace videollamadas. Luego nos deja un 91% restante, 9 de cada 10 españoles, que sí que ha realizado durante la pandemia videollamadas. La gran mayoría de 1 a 5 a la semana, un 53%, o de 5 a 15 un 26%, de 15 a 30 un 7,93%, pero tenemos ahí un 3,30%, si sumamos esos dos grupos, que suele realizar más de 30 videollamadas semanalmente, un volumen bastante elevado. Siguiente pregunta decía, ¿has tenido alguna videollamada en la que... Y fijaros, porque aquí tenemos un 41% que dice, me ha sucedido que no he sido capaz de entender nada por la mala conexión. Que hago las videollamadas, no he entendido nada. Un 35% dice, has estado a otras cosas en lugar de prestar atención a la reunión que tenías, a la videollamada que tenías. O un 28,50%, casi 3 de cada 10, dice, solo te has vestido de cintura para arriba. O sea, tenemos ahí un 30% de españoles que en las videollamadas, en alguna de ellas, dice, bueno, yo de cintura para arriba, que es lo que me ven, para abajo no, me quedo como estoy. 28,11% te has ausentado y no has prestado atención en la propia videollamada, se habrá mutado, se habrá apagado la videocámara y se ha ausentado. O has escuchado cosas que no deberías en esa videollamada, un 14%. Has visto cosas que no deberías, luego ahí es gracioso porque luego vemos qué cosas ha visto, especificamos, luego lo podremos ver, o en la versión extendida también está. Un 11% ha visto cosas que no debería, o has mentido sobre el lugar donde te encontrabas, un 6,27% de los españoles ha hecho esto, ha mentido en una videollamada diciendo, se habrá puesto un fondo, yo estoy aquí y realmente estaría donde fuera, no estaba en ese lugar. En general, ¿prefieren las reuniones presenciales o las virtuales? Bueno, pues en general vemos que el 81,10% de los españoles declara que prefiere las reuniones presenciales, frente a 2 de cada 10, o 1 de cada 5, como prefiere, que prefiere las virtuales, un 18,90%. Y luego le preguntábamos por los motivos, oye, ¿pero por qué prefieres las presenciales? Bueno, pues 2 de cada 3 indican que porque les gusta estar cara a cara, ese cara a cara con la gente, o en la misma proporción, 2 de cada 3 dices que te entiendes mejor, no hay malentendidos cuando te reúnes de forma presencial. Un 63% dicen se gana más con el contacto humano, o un 44% dices que son más eficaces, un 20% no se pierde tiempo. Las virtuales, ¿por qué se prefiere? Pues sobre todo para no perder tiempo. El 71%, 71,5% dice que no pierde tiempo. Son más eficaces un 46% o por la puntualidad un 43%. O un 22% incluso dice se gana sin estar cara a cara, es que prefiero no estar cara a cara con la otra persona. O te entiendes mejor y no hay malentendidos, un 15% en el virtual. Pregunta 9 decía, para trabajar, ¿cuál es a tu juicio el equilibrio perfecto entre la virtualidad y la presencialidad? Y el equilibrio perfecto, según el 64%, es combinar ambas, es decir, en algunas circunstancias pues será presencial, en otras virtual. Pero vemos que hay casi un 30%, 3 de cada 10 españoles, que se sigue decantando por lo presencial, no quieren las reuniones virtuales, frente a un 7,74% que preferiría que todo fuera virtual y no verse cara a cara en una reunión. La pregunta 10 decía, sí, para resumir, ¿en qué medida consideras que las destrezas en comunicación se han revelado como más importantes durante la pandemia? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas destrezas más importantes? ¿En qué ámbitos? Pues sobre todo en el ámbito profesional o laboral, un 62,3%. Le sigue en la relación con otras personas, un 54%, o en el entorno familiar, quienes consideran que sí que esas destrezas de comunicación también se han revelado mucho o bastante importantes. Dejamos el primer bloque y nos centramos ahora en el bloque 2, relaciones
personales. Y le hacíamos esta pregunta: ¿consideras que tus relaciones sociales durante la pandemia? Y lo que vemos es que hay un 10%, 1 de cada 10 españoles, que dice que han mejorado, ¿no? Que la pandemia ha traído consigo una mejora de mis relaciones sociales en esta pandemia, ¿no? Pero claro, en el lado opuesto, casi un 43%, más de 4 de cada 10, consideran que han empeorado, que sus relaciones han empeorado durante esta pandemia. El 47% dicen que no han sufrido, ni para bien ni para mal, no se han modificado, ¿no? Y acto seguido les preguntamos ¿por qué han mejorado durante la pandemia? Y un 60% de ese 10% que considera que han mejorado, lo que indica es que el confinamiento ha hecho que tengan más ganas de ver a la gente, o sea, ha sido un propulsor o inductor de tener más ganas de ver a la gente. El 48,5% dice he estado más cómodo en casa y eso ha hecho que me abra más con los demás. O un 47,6% dice, he tenido tiempo para poder cuidar más de mis relaciones, o un 41% he estado más en contacto con la gente. Los que dicen que han empeorado, ese 43%, ¿por qué? Dicen, mis relaciones sociales han disminuido mucho, no he podido tener las mismas relaciones que tenía antes. Un 54 en ambos casos dice, no me sentía cómodo usando aparatos electrónicos, o me ha saturado el tener que hablar por videollamadas, es decir, las dos relacionadas con la tecnología y los aparatos electrónicos. No he tenido apenas tiempo, un 13%, o no he prestado atención casi al móvil, un 6%. Pregunta 15 decía, si crees que has perdido comunicación con las personas cercanas durante la pandemia, el dato es bastante claro. Más de 6 de cada 10, un 62,4% dice que sí, que ha perdido comunicación con las personas cercanas durante esta pandemia. ¿Dirías que ha influido los aparatos electrónicos en tus relaciones sociales durante la pandemia? Pues 7 de cada 10 españoles han influido. Vamos a ver cómo. Pues de forma positiva, para un 64,74% de los españoles, consideran que los medios les han ayudado. De forma negativa, casi un 6%, un 5,7% dicen que ha sido un freno, esa influencia de aparatos electrónicos en sus relaciones sociales. Y tenemos por otro lado un 30%, 3 de cada 10, que indican que no, para nada, ha influido los aparatos electrónicos en esas relaciones durante la pandemia. Pregunta 16. ¿Y hay alguno de los siguientes grupos en los que te comportes de forma distinta virtualmente de lo que lo harías presencialmente al comunicarte? Pues lo que vemos es que hay un 53% que dice que no, que se comporta igual de forma presencial que virtual con cualquiera de los grupos que tenemos ahí. Lo que nos deja un 46,72%, es decir, el 47% que cambia cuando está con ciertos grupos, si se trata de una reunión virtual, de cómo lo haría presencialmente. De ellos, pues destacan los amigos. El 22% de los españoles no se comporta igual con sus amigos en una reunión virtual que de forma presencial. Compañeros de trabajo, un 20% no lo hace igual, o con familiares cercanos el 17%. Con familiares lejanos un 15%, o con su propio jefe no se comportan igual de forma virtual el 12,44% de los españoles de lo que lo harían cara a cara. O incluso con la pareja un 9,30%. ¿Por cuál de estos medios se suelen originar más conflictos en tus relaciones? Y aquí lo que vemos es que hay una división de opiniones, ¿no? Presencialmente aseguran que es un medio que origina más conflictos en sus relaciones el 53,5% de los españoles, frente a un 46,5% que dice no, virtualmente es peor, se originan más conflictos en mis relaciones. Bueno, pero ¿por qué se originan más conflictos presencialmente? Pues sobre todo por las miradas y los gestos, son más visibles si es presencial, o es más fácil que se caliente una conversación si estamos cara a cara, y eso puede llevar al conflicto. Incluso 1 de cada 3 dice, no puedes irte del lugar de la conversación por un malentendido, no puedes coger y apagar, ¿no? O en un cara a cara puede producirse incluso un enfrentamiento físico, o 23,6% dice, es que no hay margen para corregir el error si te equivocas. Aquellos que dicen que el conflicto se produce más del lado virtual, pues sobre todo casi el 70% dice es que se puede interpretar lo que he dicho de otra manera, es decir, la mala interpretación de las cosas puede llevar a ese conflicto. Las conversaciones no son fluidas, igual que en el cara a cara,
O un 28% dice la gente se enfada si no respondo con inmediatez. En el medio virtual lo que la gente espera es esa inmediatez. Me expreso peor de manera virtual de lo que lo haría de forma presencial, o en mi casa estaba en un ambiente más cómodo y demás, ¿no? Bloque 3. Relaciones sociales. Simplemente una pregunta que dice así: en cuanto a las redes sociales, la pandemia, ¿qué es lo que ha hecho? Pues fijaros, porque en un 54,5% de los españoles aseguran que ha aumentado su uso en redes sociales. La pandemia ha traído un aumento del uso de las redes sociales. En el lado opuesto, tan solo tenemos un 3,6% de españoles que aseguran haber disminuido ese tiempo que le dedican a las redes sociales, al uso de las redes sociales. El 42% de los españoles, para ellos, se ha mantenido el uso o lo que le dedican a las redes sociales independientemente de la pandemia. Y ya por último, y entrando en el bloque 4, medios de comunicación, le hacíamos estas dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿crees que los medios de comunicación durante la pandemia? Es una pregunta muy interesante porque fijaros, el 83,15% dice: se han guiado por ciertos intereses políticos o empresariales. Es decir, más de 8 de cada 10 españoles considera o asume o piensan que los medios de comunicación tienen ciertos intereses, y en esta pandemia se han guiado por eso, por intereses políticos o empresariales. Le achacan esa falta de independencia. Un 68,85, casi 7 de cada 10, dice: han hecho que esté más pendiente de las noticias de esta pandemia. Y la mitad de los españoles, dice, han hecho una buena labor informativa, es decir, reconocen esa labor de los medios de comunicación, a los medios, y en ese mismo porcentaje, en un 50,44, dice, han hecho que me sea más ameno el confinamiento, entretenimiento, me han hecho llevar mejor ese confinamiento. Fijaros cómo un 31,64 dice, han sido objetivos con las personalidades públicas, lo que nos lleva a pensar que casi el otro 70% dice que no lo han sido, no han sido objetivos con ciertas personalidades públicas. Y por último le hacemos esta pregunta: ¿en qué medida estás ahora más atento o pendiente de los medios de comunicación? Es decir, con la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Pues fijaros cómo casi la mitad, un 46%, asegura estar ahora mucho más atento y más pendiente de los medios de comunicación que antes. En el lado opuesto hay un 13,3% que está mucho menos o bastante menos pendiente de lo que estaba antes. O igual que antes, no ha cambiado nada, un 41%. Y esto es todo, porque no voy a detenerme en las conclusiones, que tenemos aquí todo muy resumido, pero que os vamos a hacer llegar. Porque en cualquier momento podéis iros a cualquiera de estas conclusiones, por lo que os decía antes, ¿no? 9 de cada 10 españoles, el 91%, en mayor medida los jóvenes de 18 a 24 años, afirman haber realizado videollamadas durante la pandemia, ¿no? Por otro lado, 4 de cada 10 españoles, 41,44, ha tenido una videollamada en la que no ha sido capaz de entender nada por la mala conexión, o 1 de cada 3 ha estado a otras cosas en lugar de prestar atención en las videollamadas. Y en torno a 3 de cada 10 en alguna videollamada durante la pandemia solo se ha vestido de cintura para arriba o se ha ausentado y no ha prestado atención. Cabe destacar que el 17,63 ha visto o escuchado cosas que no debería durante la videollamada, siendo los hombres principalmente quienes han visto cosas que no deberían. Lo que os decía antes, ¿qué han visto? Pues en cuanto a las cosas que han visto o escuchado en una videollamada y no deberían, principalmente han oído comentarios o conversaciones ajenas a la videollamada. Le sigue con menor porcentaje niños que se han colado en la videollamada, ruido jugando, irrumpiendo, en ese caso un 10,5%, y en tercer lugar, con un porcentaje similar, comentarios fuera de lugar o insultos, un 10%. Además han visto gente con poca ropa o gente desnuda, el 7,22%, discusiones familiares o personales, un 6,7%, y ruidos en general. Bueno, lo que quiero decir es que vamos a distribuiros, Leo creo que os va a distribuir todo el informe completo, que no solo contiene los datos que aquí hemos visto resumidos, sino que contiene datos segmentados por todo tipo de variables sociodemográficas y más profundidad para poder, lo dicho, profundizar en cada uno de esos. Básicamente, ¿qué ves de útil en este estudio para vuestros clientes o vuestros hábitos de trabajo?
y cómo se lleva esta hibridación que se está produciendo ya en el 60% de las preferencias. Bueno, a ver, a nivel de... O sea, el estudio es útil, creo que en dos vías. Uno, en la parte, vamos a decir, más personal, en el sentido de ideas o pistas para la vuelta a la, voy a decir, vida física, vuelta a la oficina o presencialidad o modelo híbrido, que es justo lo que estamos intentando implementar ahora, desde hace prácticamente una semana, en nuestro caso. Aquí cada agencia o cada grupo toma las medidas o el modelo que entiende, ¿no? Que creo que vamos todos bastante parecidos, en un modelo mixto, que parece que es el que la gente prefiere. Es decir, creo que al final, os lo decía al principio, esto constata ciertas intuiciones que teníamos todos seguramente, otras te las matiza o te las cambia por completo en cuanto al si hay que venir más o menos, y lo que también te lleva es a prever necesidades que como compañía antes no tenías y ahora tienes. Por ejemplo, el tener soporte tecnológico o de capacidades de sistemas que no te dejen colgar las videollamadas, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principales problemas que ha habido y lo hemos tenido todos. Más allá de aquellos que no deberían pasar, pues que ves a gente con poca ropa o ruidos o insultos, que al final es, bueno, pues cuando entras en casa de todo el mundo, pues pasa lo que pasa en las casas de todo el mundo, en la vida normal, ¿no? que estas cosas no son fáciles de controlar, porque las casas no las tenemos preparadas para ser una oficina habitualmente. Entonces, como compañía, pues nos ayuda a adaptarnos mejor o a intentar adaptarnos mejor, y esto es una cosa que lo usaremos seguro, porque esta información, bueno, está presentada ahora mismo, con lo cual no está compartida con nadie más que con vosotros, de momento. Y de cara a cómo nos ayuda en el sentido de comunicación, bueno, cada uno veremos cómo lo interpretamos y cómo lo metemos dentro de las propuestas que hacemos a los clientes de análisis del consumidor, que al final es lo que marca la estrategia que siempre hacemos para una campaña de uno de nuestros anunciantes, es entender bien qué le pasa al consumidor, qué necesita que la marca le dé, cuándo se lo dé y cómo se lo dé. Y en este sentido es verdad que el efecto del COVID, es que ya venía, como decía al principio, en cuanto a hábitos de consumidores marcado mucho por la tecnología, esto lo acelera más, ya que ha hecho cambios en tipologías de compras, en momentos donde puedes conectar con el consumidor porque está a lo mejor en casa en un momento diferente al que estaba antes. Entonces todo esto habrá que, bueno, digerirlo bien, integrarlo cada uno también con el resto de información o de investigaciones o de herramientas que tenemos, y que al final todo acabe en que de cara a los anunciantes, que es nuestra prioridad, sus campañas, su inversión sea más rentable y ayudemos a mejorar por una parte su negocio y por otra, de cara a los consumidores, que la publicidad que reciben sea mejor y más adecuada para ellos. Que tienen intereses políticos o empresariales, o que tan solo un 31% dicen que han sido objetivos con personalidades públicas, implícitamente a esto se encuentra que el 70% creen que efectivamente no son objetivos con algunas personalidades públicas. Y eso es preocupante, porque a la vez que te están reconociendo una buena labor informativa, la mayoría están reconociendo que se están guiando por intereses económicos, empresariales o lo que sea. Un sí, pero no. Efectivamente, es muy buena labor informativa, pero sabemos que detrás de todo esto hay cierta falta de objetividad a la hora de llevar a cabo. Que se guían por ciertos intereses. O sea, lo que está diciendo es, no es todo lo objetivo que debería, sino que tiene cierto interés. Una cadena de televisión es más afín a un cierto partido político, esta otra es más afín a una ideología determinada, ¿no? Es lo que nos están diciendo con esto. Es decir, no hay una objetividad clara. Como labor informativa, perfecto, no hay ningún problema, falla. Como intereses ocultos, intereses poco objetivos, están. ¿Llegando a algún tipo de paso? ¿Tenéis ya algún un pálpito de cómo lo están haciendo las demás compañías, cómo lo está haciendo la vuestra, qué recomendáis? A ver, como AM no podemos llegar a ningún tipo de modelo común para implementar, que cada empresa tiene que hacer lo que entienda que debe hacer para que la vuelta a la oficina o el modelo híbrido que decidan, pues sea el que entienden que mejor se adapta a lo suyo, ¿no? O sea, yo no puedo hablar por que va a hacer Publicis o Dentsu o cualquiera de esos. Nosotros estamos en un modelo ahora mismo en el que el trabajador decide con un límite de flexibilidad o teletrabajo, si viene a la oficina, un máximo de 2 días, bueno, viene a la oficina 3, perdón, y teletrabajador. Bueno, es una opción personal, o viene todos los días. Y bueno, estamos justo ahora implementándolo con los problemas que eso también acarrea y dando también soporte a los empleados de aquel material, como decía antes David, que necesitan para en su casa poder desempeñar su trabajo
correctamente, ¿no? En términos de equipo informático, etc. Pero como AM, como organización, no podemos alinearnos entre ellos. Todos aquí, 3-2, porque es que se paga que se nos paga, no sería, creo que no es ni legal, yo creo. No, lo único que vamos a hacer desde la oficina, Jesús, de la AM es proporcionar a los asociados información sobre conclusiones que pueda haber relacionadas con el teletrabajo, información de fuentes secundarias o fundamentalmente, ¿no? Esa es la misión, tratar de aportar a los asociados valor para que cada uno, como está diciendo Óscar, pues tome las decisiones que considere más oportunas, ¿no? Más allá de eso, pues esas conclusiones que, como digo, son de fuentes secundarias y que pedimos a expertos, pues las compartimos con los asociados, vamos a compartir con los asociados, ¿no? También, permitidme, digo que con relación a la primera pregunta que decías, ¿cuál es la utilidad? Claro, como decía al principio de esta conversación, ¿no? Pues decía que nuestra misión es hacer, entre comillas, publicidad de la comunicación, ¿no? Y decía David, en su primer insight, decía, más de 3 de cada 4 españoles decimos que nos hemos dado cuenta que tenemos que aumentar nuestras destrezas a la hora de comunicar. Y eso es extrapolable, creo, en cualquier ámbito, ¿no? En el personal, en el laboral, en las marcas, en definitiva, eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos, yo creo que todos los que estamos aquí y otros que no hayan venido, los que estamos en el sector, lo que queremos es hacer publicidad, dar a entender a la sociedad, a las marcas, a todo el mundo la importancia que tiene la comunicación en nuestras vidas desde el punto de vista personal y profesional, ¿no? Y ese es uno de los objetivos, que a lo mejor es un objetivo obvio, pero que queremos poner indiscutiblemente de manifiesto con este estudio, ¿no? Contaba Daniel sobre los medios de comunicación, yo creo que esa es la experiencia que vivimos como usuarios, ¿no? Que yo creo que los usuarios, que no ahora no Jesús Díaz o Daniel Campo, directores de medios de comunicación vinculados al mundo de la comunicación, yo creo que como la experiencia nuestra como usuarios, pues efectivamente es pues que muchos de los medios pues tienen, lógicamente, pues una visión de la sociedad, de las relaciones, de las políticas, pues un poco sesgada, ¿no? Yo quiero recordar, yo trabajaba en aquel momento en la SER, que en el año, me parece que era el año 91-92, hubo una campaña que era opinamos que no debemos opinar, que fue un fracaso absoluto, ¿no? Era el inicio de las tertulias radiofónicas, la SER se posicionó con Augusto Delgado al frente de decir, oye, no opinamos, y fue el único GM en el que Antena 3 batió a la SER, ¿no? Por lo tanto, la propia sociedad le estamos diciendo a los medios de comunicación que queremos que opinen, ¿no? Y por lo tanto, pues parece bastante razonable que salga este dato, ¿no? Pero bueno... Quizás acentuado. Se ha acentuado. En el momento, sí. Porque ha traído mucha convulsión política alrededor de todo lo que ha pasado. Sí, seguramente se ha acentuado. Pero bueno, que